la Universidad Federico Villarreal y la Facultad de Ciencias Naturales se complace en presentar al doctor José Yanaconé en su ciclo de conferencias. En esta oportunidad escucharemos la conferencia Especies Indicadoras para evaluar la biodiversidad y la calidad ambiental. Con ustedes el doctor José Yanaconé. Muchas gracias por la presentación al doctor Freddy Salinas, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Como bien es indicado, el suscrito pertenece al Museo de Historia Natural de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y al Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal. El tema que vamos a presentar se titula Especies indicadoras para evaluar la biodiversidad y la calidad ambiental. Entonces vamos a dejar entonces que las diapositivas sean el centro de la atención para continuar con la presentación. Bien, como hemos hablado, este es parte de un ciclo de video conferencias de la facultad, y en realidad cuando nosotros hablamos de ese tema de bioindicadores, podemos nosotros notar que incluye a una serie de procesos, especies, comunidades que nos permiten poder evaluar el ecosistema, evaluar el ambiente y cómo eso puede variar o fluctuar a través del tiempo. Sobre todo en los tiempos actuales, que tenemos una serie de perturbaciones de índole humana, antropogénicas o estresantes. Por ende, el foco de la investigación en los bioindicadores surge como consecuencia de la acción de diversos factores de tipo estresantes antropogénicos. Y en realidad este es un tema que ha venido trabajándose ya hace algunas décadas atrás. En realidad hay una serie de repertorio, una serie de componentes de indicadores para poder evaluar tanto los entornos acuáticos diversos, nos permiten tener una aproximación a la solución de un determinado problema. Como podemos notar en esta pequeña fórmula, algunos de los llamados índices integrados, por ejemplo los llamados índices bióticos, permiten, empleando los diversos grados de tolerancia o sensibilidad de las especies, en base a un total de especies evaluadas, dar un valor determinado y de esa manera poder indicar el estado de un ecosistema. Es interesante poder evaluar y ver qué es lo que nos indica de ese tema la literatura. Una de las autoras que ha hablado mucho acerca de diversidad es esta investigadora que publicó en el año 2007 en una revista internacional de ambiente y salud, y ella habla que para tener una serie de atajos con el fin de poder medir la biodiversidad, podemos usar las llamadas especies sustitutas, especies sucedáneas o especies de reemplazo, que permiten hacer una aproximación a las especies que podrían tener el interés principal en un determinado ecosistema. Por eso, ante tantas definiciones que podríamos tener, ¿qué cosa es una especie indicadora? Lo mejor es remitirnos a la literatura científica que nos indica qué implica. Y por ejemplo, estos autores, en el ámbito de la biología y la conservación, la línea a la cual el suscrito desarrolla, podemos notar que una especie indicadora es una especie, un organismo que tiene una serie de atributos o características que en base a su presencia, ausencia, su densidad poblacional, su éxito reproductivo, su dispersión, nos permite emplear algún tipo de índice que
En muchos casos, empleando otros sistemas, podría ser muy difícil, inconveniente, costoso. Entonces, empleando las especies indicadoras, podemos hacer una proyección de lo que podría estar pasando en el ecosistema. Hablando del tema de indicadores biológicos, indicadores ecológicos, me pareció muy interesante esta revisión del autor Siddiq, que en la revista que habla del tema, que se llama Ecological Indicator, Indicadores Ecológicos, nos muestra que podemos nosotros monitorear el cambio ecológico empleando estos modelos, y hace una revisión de cómo se ha empleado en la literatura científica el término indicadores ecológicos. Entonces hace un análisis, cerca de 2000 artículos que se han publicado en esas revistas, y casi el 43% de esos artículos usa el término indicadores para organismos biológicos. Lo que estos autores hallaron es que los diversos investigadores usaban varios términos. Usaban indicador ecológico, indicador ambiental, especie indicadora, bioindicador, biomonitor, y en realidad cuando uno veía la forma como los aplicaban, a veces no estaba claramente definido. Si vemos ahora cómo finalmente, luego de hacer todo el análisis global, ¿a qué llama especie indicadora? Entonces, este autor, estamos hablando hace 2 años, 2016, indica que puede ser uno o más taxones que en armonía con su sensibilidad a algún atributo ambiental en particular, podemos hacer inferencias con relación a este atributo, ¿no? Entonces, muchas veces el término especie indicadora puede ser utilizado en el término de conservación de fauna silvestre, en manejo de ecosistemas, manejo de hábitat, o en el ámbito de lo que es llamado la restauración ambiental o restauración ecológica. Entonces podemos nosotros tener diferentes tipos de aplicaciones. La siguiente, por favor, vamos a ver aquí. También define bioindicador. Entonces, lo que yo quiero que ustedes puedan notar en la diapositiva previa, se hablaba de especie indicadora, y este autor considera que el término bioindicador o biomonitor no es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que todos hemos usado los términos con aspectos intercambiables. Entonces, ese autor se sustenta en, digamos, otro trabajo del año 2006, y dice que más bien el término bioindicador puede ser utilizado como indicador más bien de calidad del medio ambiente. O sea, cuando referimos al ámbito medioambiental de manera específica, entonces se podría utilizar el término bioindicador, y sobre todo ese término bioindicador o biomonitor, que lo usa como biosinónimo, es el que es más usado para monitorear cambios químicos. Es decir, cuando hay estrés por sustancias químicas. Y más bien, el término previo, que es especie indicadora, se evalúa más en el ámbito como indicador de biodiversidad. Entonces, estamos viendo que hay 2 tipos de acepciones. Es cierto que hoy día lo usamos de forma intercambiable, pero si vamos en el sentido estricto de la palabra, podrían tener diferentes aplicaciones. Y acá les menciono 2 artículos recientemente publicados que usan el término en base a bioindicadores de calidad ambiental, evaluando el efecto de un fungicida, cresosin-metil, sobre varias 7 especies indicadoras, recientemente publicado en una revista indexada, y otro trabajo de nuestro equipo de investigación que evalúa el efecto del fenurón, que es otro plaguicida, evaluando ese contexto de bioindicadores. Quizás nos preguntemos, bueno, ¿qué criterios podríamos tener para usar el término indicador? En realidad, si vemos las listas de verificaciones, pueden tener varios atributos. Por un lado, dependiendo de cómo sea utilizado el término indicador como bioindicador o como indicador ecológico, acá hacemos un análisis integrado global, vamos a poder notar que muchas veces puede ser utilizado para hacer comparaciones de tipo internacional. Entonces, a veces se usa alguna especie en un sitio para con el fin de comparar con otra especie en otra localidad que puede ser hemisferios diferentes del globo terráqueo. Se indican que podrían tener una distribución relativamente amplia. Por ejemplo, una cosa importante habla de la fidelidad. Y cuando hablamos de la fidelidad significa que tendrían que ser taxas, biológicos, modelos que tengan amplia dispersión en ciertos ambientes, por lo que permitan ser utilizados, digamos, no solamente en una escala global o regional, sino en un nivel un poquito más amplio. También el aspecto de la especificidad.
Entonces estamos viendo otro criterio importante. Cuando hablamos de especificidad significa que no tenga una alta movilidad, porque si tiene alta movilidad significa que esa especie al moverse de un lugar a otro entonces no va digamos, tomar los atributos o los factores que estén ocasionando el tipo de estrés en ese ambiente. También la variabilidad genética y ecológica sea no muy alta, porque los indicadores deberían tener tolerancias o demandas ecológicas específicas o reducidas. También una posición específica en la cadena trófica. Las especies consideradas pues omnívoras serían poco utilizadas como indicadoras. Luego la tasa metabólica, que no entre en un proceso pues, de apagos y hibernación. Un tiempo generacional medio. Las especies que tienen tiempo muy largo, digamos, de vida, quizás no sean adecuadas, ni aquellas que tengan un tiempo demasiado corto o efímero. Entonces la posición clara en el ecosistema y que se tenga información. O sea, una buena especie para ser usada como indicadora requiere buenos conocimientos bioecológicos de su distribución, fisiología. En muchos casos podrían ser especies llamadas especies clave, que son relevantes en el ecosistema, pero no es estricto su uso. Y obviamente, si hablamos ya de especies bioindicadoras en sentido estricto, aquellas que sean sensibles a contaminantes específicos. También la representatividad. ¿Qué significa la representatividad? Es decir, que sea representativo del ecosistema a evaluar, o también que sea representativo de la respuesta de otros taxas, en pocas palabras, que esté íntimamente conectado. Y aquí podemos ver nosotros en esta figura niveles muy variados de uso de indicadores biológicos, no contaminación, contaminación muy alta, y podemos ir viendo cómo van variando los grupos. Lo importante es que sean representativos del sistema. Entonces vamos viendo que se van conjugando varios términos. Mientras más términos se usen para un modelo, significa que es mejor. Viabilidad. El caso de la viabilidad, ¿qué indica? Que sería una especie de indicador, es aquella que sea fácilmente muestreable, que se pueda clasificar hasta un nivel adecuado, por lo menos que se conozca información con relación a su taxonomía, y que en primera instancia algunas personas no especialistas en taxonomía pudieran hacer una separación inicial. Y si se va a requerir hacer algún tipo de trabajo en el ámbito del laboratorio invernadero, entonces que también sea fácilmente cultivable, manejable, de bajo costo, ¿no? Entonces ahí tienen también algunas ilustraciones que muestran eso. Algunos grupos, tienen aquí grupos de invertebrados de suelo, inchitreidos, colémbolos, ácaros oliváceos, nematodos, etc., hongos, etc., que podrían ser importantes en las evaluaciones si hablamos de calidad ambiental a nivel de suelo. No hay que perder el hecho de que la importancia social también es importante. Entonces, aquellas especies que tengan mayor importancia económica, importancia por algún servicio ambiental que provean, que sea relevante en el ámbito de normativas, políticas de una determinada región o país, van a tener también más relevancia. ¿Okay? Y también aquellas que sean denominadas especies centinelas, es decir, a los organismos que no son afectados por los tóxicos, o sea, lo opuesto, aquellas que sean tolerantes porque permiten hacer la acumulación de tóxicos. Como se van a crear el sistema, van a permitir acumular y también permiten sacar inferencia. Entonces, los opuestos son importantes, tanto las extremadamente tolerantes como las extremadamente sensibles, dependiendo cuál sea la proyección del trabajo de utilizar especies indicadoras. Entonces podemos tener indicador ambiental, indicador ecológico. A veces lo usamos también en forma intercambiable. Este autor del año 2016 sí hace algunas aclaraciones, por ejemplo, para indicador ambiental. Básicamente habla de perturbación de tipo, digamos, ambiental, cambios. Aquí puede incluir los bioacumuladores, las especies que se usan en los bioensayos ecotoxicológicos, las especies centinelas, y muchas veces los indicadores ambientales tienen aplicaciones directas en la normativa, en regulaciones ambientales. Indicador ecológico, más bien, no solamente es la contaminación, puede ser otros factores estresantes. ¿Cuáles pueden ser otros? Destrucción de hábitats, fragmentación de hábitat, la presencia de especies invasoras, y en realidad es la respuesta a algún tipo de proceso ecológico. Tiene cierto grado de traslape los dos términos, ¿okay? Pero por ejemplo el indicador ecológico puede incluir fragmentación de hábitat,
que no es propiamente de especies SIMBA, indicadores ambientales. Entonces, los usamos a veces los términos intercambiables, pero la literatura nos dice que no son exactamente lo mismos. La que sigue. Y indicador de biodiversidad tampoco es lo mismo. Entonces, dice que es un taxón que es usado como indicador de la riqueza de especies de la comunidad. O sea, a veces no podemos evaluar todo, entonces utilizando alguna especie que es un agente o indicador de biodiversidad, podemos proyectar para ver la riqueza, el endemismo, etcétera, etcétera. O sea, si eso va, no necesariamente el ámbito de perturbación, sino indicador de diversidad. Entonces estamos viendo varios conceptos: indicador ambiental, indicador ecológico, indicador de biodiversidad. Por ende, finalmente podemos ir viendo de que los roles principales de los indicadores ecológicos en sentido amplio nos ayudan a monitorear el ambiente, nos ayudan a monitorear los procesos ecológicos y también nos pueden ayudar a monitorear la biodiversidad. Qué interesante. Por otro lado, si hablamos en el sentido amplio de la palabra, el término bioindicador podría tener otros términos asociados, que dependiendo en qué contexto se usen. Hemos hablado de los bioindicadores de contaminación, los bioindicadores ecológicos, los bioindicadores de biodiversidad, pero podrían también ser utilizados no solamente a nivel de especies comunitarios, sino, como vemos en la diapositiva, a nivel de biomarcadores. Y cuando hablamos de biomarcadores, son efectos que se dan a nivel de, digamos, de estrés en procesos fisiológicos, procesos bioquímicos, procesos moleculares y otros, inclusive podrían ser aspectos de comportamiento. Muchas veces estos biomarcadores se pueden utilizar en evaluaciones tempranas digamos, de un ecosistema, etc., como una medida inicial de poder saber cuáles son los efectos. Pero lo más importante es que podemos ir viendo que los bioindicadores están en el centro, por lo tanto tienen un adecuado uso, ¿okay?, para ver tendencias en el biomonitoreo. Y si ustedes ven, los que están más macro están los indicadores ambientales, pero todos bajo el término de bioindicador. A nivel de ecosistemas ya podemos evaluar indicadores de tipo económico, sociológico, de paisajes, etc. Hay otros términos también aquí. De acuerdo al objetivo, entonces podemos tener inclusive otra forma de dividir. Podemos tener indicadores de cumplimiento, es decir, de aspectos tempranos, de diagnóstico, de alerta temprana. Se pueden usar un enfoque multimétrico, es decir, empleando varios tipos de indicadores a la vez. Tenemos acá inclusive un flujograma dicotómico que permite utilizar índices multimétricos, índices bióticos. Inclusive hay criterios para seleccionar una especie. Si un taxón puede ser utilizado como indicador, hay análisis estadísticos que nos permiten hacer esto. Por ejemplo, tenemos pruebas de estadística multivariada, como el análisis de correspondencia canónica, tenemos el método INVALT, los métodos de indicadores bidireccionales, etc. Usan una serie de algoritmos con el fin de poder seleccionar cuál vendría a ser la mejor especie. Otros conceptos que también están relacionados con los términos que hemos visto previamente es el llamado de las especies paraguas, también llamados especies sombrías. Y la gente también lo usa en términos intercambiables, pero vamos a ver que ese tiene una aplicación de manera muy puntual. Una especie paraguas requiere que sea una especie que tenga un ámbito de distribución relativamente amplio, ¿okay?, que sea, digamos, persistente, etcétera, en el medio, que tenga, como dice aquí, un rango de hábitat muy amplio, que justamente son especies sombrías o paraguas que se utilizan con fines de aplicación, gestión de la biodiversidad. Entonces, monitoreando a una especie en particular, la llamada especie paraguas o especie sombrilla, protege o conserva o ayuda a gestionar el resto de especies. Porque son especies que tienen un mayor número de conexiones con el resto de especies. Y ahí podemos notar nosotros el aspecto de la sombrilla o la paraguas. Protege. Evaluando una, protegemos al resto. Especie clara. Keystone.
Entonces, si vemos las ilustraciones, vamos a poder notar que es una especie que también tiene conexiones con el resto. El fuerte aquí es que tiene fuertes interacciones con otras especies. ¿Ok? Muchas veces el uso de las especies claves va a ayudar a la salud del ecosistema, ¿okay? Ayuda a monitorear la calidad del hábitat, ayuda con fines también de restauración, de gestión, ¿okay? El concepto básicamente, si vemos ahí, permite el que pueda interactuar con otras especies dependen de esta especie principal, esa especie clave, keystone, ¿okay? Por eso ahí se coloca al hacerse afectada esta especie, todo el resto es alterado. Y especies bandera, otro término. Hay especies bandera, especies emblemáticas, flagship species. Entonces, este más bien tiene otro tono. ¿Okay? La idea aquí es poder traer la atención del público. Son especies carismáticas. Son especies llamadas mega carismáticas, son especies populares, son especies emblemáticas, que evaluando esa especie nos puede ayudar a tener presupuestos, fondos para ver el estado de conservación de un ecosistema en particular, pero no necesariamente esa especie tiene un número alto de conexiones con el resto, ni tampoco esa especie ocasiona dependencia con otras especies. ¿Ok? Y más bien son las que son populares, ¿no? Por ejemplo, ahí notamos una especie de bandera es el oso panda, ¿no? Y sabemos que el oso panda específicamente se alimenta de bambú, entonces solamente hay interacción muy directa con otra especie. Y si ustedes notan, básicamente las especies banderas son grupos de aves, principalmente aves y mamíferos, ¿no? Ahí tenemos inclusive hasta una encuesta realizada que lo consideran más importantes de conservación como especies banderas. Tenemos primates, elefantes, felinos, osos, etc., ¿no? Entonces, también había otro autor que ha hecho toda una contrastación de estos términos que la gente utiliza. A veces con el fin de colocar en una información y darle más real se utilizan todos. Y cuando uno ve la especie en particular usada, no siempre le aplican todos los términos. Pero la gente los usa a intercambiar, que especie bandera, que especie paraguas, que especie clave. Pero los términos no son intercambiables. Entonces podemos notar aquí en las definiciones de especies claves de varios autores, este autor Badúa hace una contrastación de todo lo publicado en las revistas arbitradas indexadas y propone que es una especie, en el caso de especie clave, que tiene impacto. La palabra impacto es clave para definir especie clave. O sea, impacta en la comunidad y el ecosistema. ¿Okay? Generalmente, como dice acá, son grandes, etc. Y se espera que tengan una abundancia relativa interesante. Más bien las especies flagship o bandera, que es la segunda, son más bien, la palabra que aparece acá son símbolos carismáticos, ayudan a conseguir recursos, estimulan la conservación, las acciones, etc., proteger a otras especies, pero sin necesariamente tener conexiones reales con las especies. O sea, ayudan en las campañas de conservación, son los íconos de la conservación. Y las especies más bien consideradas sombrillas son aquellas más bien que tienen, todos aparecen que tienen rangos relativamente amplios, áreas grandes, y que al tener un área grande, si conservamos esa área grande, vamos a conservar las especies que están dentro de ella. Sí, tampoco necesariamente tener muchas conexiones, pero como tienen áreas grandes de distribución, conservando esas, protegemos también al resto. ¿Ok? Claro, algunas especies pueden tener doble papel. ¿Ok? Bien, también se hizo un análisis de todo lo publicado. Bueno, al suscriptor le gusta revisar qué es lo que se ha trabajado a nivel mundial en la literatura para usar los términos correctamente. Y por ejemplo, pudieron notar qué decían los artículos con relación a las especies claves. Por ejemplo, podemos notar el número de artículos con relación a especies claves citados. Las NGO, los organismos no gubernamentales, será relativamente más alto, los científicos, público y el gobierno. En cambio, si hablamos con los estatus de conservación, las especies claves, la mayoría están en preocupación menor.
sea, la mayoría de las especies claves no están en la categoría de especies peligro crítico, vulnerable, etc. 62%. Si hablamos del tamaño corporal, casi todo está en un término medio, mediano. Y si hablamos de qué es más considerado especie clave, los mamíferos se llevan el plato a todos. Si hablamos de las especies bandera, entonces es esperar que los organismos no gubernamentales usen más las especies emblemáticas, porque el objetivo es conseguir presupuestos o fondos para conservación. Si hablamos del estatus de conservación, hay un poco de más equilibrio, porque más bien sube un poquito más las especies en peligro, está en el nivel más alto, y luego el segundo recién viene a ser la preocupación menor, que era un poco diferente al patrón de ¿qué? De las especies claves. Tamaño corporal, casi se nivela, tenemos todos los tamaños aquí, ¿ok? Y siguen teniendo peso los mamíferos en las llamadas especies banderas. Y en las especies sombrillas podemos notar que es muy usado tanto por los científicos y por los organismos no gubernamentales. Están en preocupación menor, está un poquito más alto. Más bien estas son medianos un poquito más grandes, el tamaño corporal, y siguen los mamíferos. O sea, los mamíferos en realidad dominan en los tres componentes el uso de los términos. Si hablamos de cómo es usado el término, acá se hace un análisis de los tres componentes, especies claves, especies banderas, especies sombrillas. Quizás lo blanco indica que la mayoría lo usa, pero no explica por qué empleó ese término. Estamos hablando de revistas indexadas. Luego, que tenga poca traducción de por qué se usó o si está mal representado el uso, también tenemos un número alto. O sea, significa que es un término que la gente lo usa más aparentemente como cliché que con un sentido estrictamente técnico-científico. Y si vemos un poco lo más popular en cada grupo, casi ustedes pueden notar que en las especies clave dominan los mamíferos de diferentes grupos, en las especies banderas también. Algo que llama la atención es que aparece en los caballitos de mar también en especies emblemáticas, y en las especies sombrillas principalmente también mamíferos. En el término indicador, ¿en qué se ha usado más? Indicador ecológico. Si vemos un poco el peso de publicaciones, la mayoría se ha usado con el fin de poder evaluar la integridad y la calidad ambiental. Contaminación es lo que sigue, restauración y manejo de ecosistemas es lo que le sigue, y luego evaluación de riesgos y turbancias, etc. ¿no? Entonces, un poco en qué se usan las revistas indexadas, ¿no? Bueno, ahí vemos un cartoon en la que se está, digamos, comparando a ranas y sapos un poco afectados por la contaminación. Otro término que también se usa mucho ligado a los términos que hemos visto previamente es ingeniero de ecosistemas. ¿Y qué cosa es el término ingeniero de ecosistemas? Podemos notar que es una especie que más bien es modificadora, o sea, cambios en el ámbito biotico-abiótico, modula el resto, etc., modulando la disponibilidad de recursos de otras especies, y ayuda también el aspecto de restaurar ecosistemas. Tenemos acá algunos grupos que tienen esta peculiaridad, aparte de que tenemos algunos mamíferos en otras latitudes, tenemos termitas, hormigas, lombrices, que su presencia puede ser considerada como ingenieros de suelos a nivel de los ecosistemas, ¿no? Y otro término que también es muy usado, estoy revisando todos los términos ligados al término indicadores, tenemos especies llamadas especies de fundación. También son especies que van a crear condiciones estables. O sea, su aparición muchas veces es temprana al inicio y luego permite modular la presencia de otras especies. Pocas palabras, muchas veces son los comenzadores iniciales de los ecosistemas, ¿no? Su presencia es importante porque a partir de ahí van a aparecer otras especies en la denominada sucesión ecológica. No hay que olvidar que al evaluar los diferentes grupos o taxas indicadores, hay que tomar en cuenta que estos finalmente nos pueden brindar servicios ecosistémicos.
Los servicios ecosistémicos pueden ser muy variados. Es muy importante entrar en este rubro de ver si es un servicio ecosistémico tipo provisión, regulación, cultural, y ahí se pueden notar en los diferentes ambientes, acuíferos, costeros, marinos, islas, zonas áridas, ecosistemas urbanos, cómo está la tendencia. ¿Está en subida, está en bajada, se ha mantenido a través del tiempo el uso del término? También ha habido toda una evaluación. Vamos a estudiar algunos de los casos, sobre todo para bioindicadores o biomonitores, algunos trabajos que se han hecho en el laboratorio, concentraciones con efecto de dilución. Posteriormente se hicieron ensayos definitivos, y en los definitivos ya se incluyó para cada uno de los metales no solamente la respuesta de mortalidad, sino también algunos efectos subletales. Como ustedes ven, tiene todo un diseño que tiene varias concentraciones, varias réplicas, porque es un diseño estadístico, un diseño en bloque completamente aleatorizado. Se calculó la concentración letal y efectiva media empleando algunos software. El TRAP es uno de los más usados, los estadísticos PROBI también, que permiten determinar estos indicadores de toxicidad. Y también calculamos dos parámetros llamados el NOEC y el LOEC. El NOEC, que permite determinar la llamada concentración de efecto no observado, y el LOEC, que siempre es el parámetro gemelo o alterno, que es concentración mínima de efecto observado. Todo esto es en base a un análisis estadístico. Y en base a todos ellos calculamos la llamada PNEC. ¿Qué cosa es el PNEC? Es la llamada concentración sin efecto promedio o observable, que nos permite hacer una evaluación del riesgo, y esto se surge a partir de los valores de CL50 96 horas utilizando un factor de seguridad. Como en este caso trabajamos con una sola especie, el factor de seguridad es bastante grande, es de 1000, y luego eso se comparó con los estándares de calidad ambiental a nivel de agua, la categoría 2 a nivel de ríos de selva, para cada uno de los metales pesados. Entonces se hicieron los ensayos definitivos, se calcularon los valores de CL50 y se calcularon los PNEC. Se usaron los dos métodos, valores muy similares, y al contrastar los valores, ¿cuál fue la conclusión de todo esto? Que el estándar de calidad ambiental para el arsénico no estaría brindando protección para la vida acuática, porque podríamos notar que está muy encima del PNEC. Con relación al estándar de calidad ambiental para el mercurio, está muy cercano al valor del PNEC calculado, y más bien para el cadmio y para el cromo sí sería apropiado y estarían asegurando los valores de conservación del ambiente acuático. Entonces, ¿cuál es la prohibición de este trabajo? Podemos notar que permite hacer ajustes a la normatividad vigente con relación a los estándares de calidad ambiental, porque nos está indicando si protege o no realmente protege a la vida acuática dichos estándares. Los valores de CE50, que son concentración efectiva media, permitió determinar el nado extraño, el movimiento percular acelerado, y también mostraron cierto grado de sensibilidad, indicando, sobre todo nuevamente para el caso del arsénico, el ECA no sería el adecuado para la conservación de los recursos hídricos a nivel de selva. ¿Cuál es la recomendación final de ese trabajo? Es utilizar la neón tetra en pruebas que evalúen no solamente el recurso hídrico en zonas de selva, sino emplearla en varios, como hay unos metales, otros tóxicos, con el fin de poder verificar si realmente los ECAs están protegiendo o no a la vida acuática, ¿no? Porque a veces lo que muchas veces sucede es que copiamos una normatividad de otro país y ese es un pez propio de nuestra zona, por lo tanto le da un realismo ecológico. Simplemente recordemos que para escoger una especie en el ámbito acuático podemos usar peces, podemos usar zooplancton, fitoplancton y organismos que viven en el bentos. Pueden ser crustáceos u otros organismos o insectos, etc. ¿no? Criterios, como hemos visto en ecotoxicología, ya hemos visto, podemos ver también aquí, la sensibilidad, la facilidad de uso, el costo, el realismo ecológico sería muy importante. Y les voy a mostrar ahora rápidamente un segundo caso de efecto de metales pesados en componentes de la biodiversidad que podrían ser un poco ocultos o crípticos, es decir, en parásitos a nivel de peces marinos. También aquí hicimos una revisión a ver qué información había del parasitismo y la contaminación en los ambientes acuáticos,
encontramos un artículo publicado en una revista de Contaminación, Ciencia y Ecología y Ambiental, y podemos notar que las respuestas pueden variar dependiendo del tipo de contaminante y el estilo de vida del parásito. En general, esto es interesante, niveles de infección de endoparásitos son elevados en relación a la peor calidad de agua, y más bien los ectoparásitos resultan a disminuir en mayor proporción en los ambientes contaminados que en relación a las infecciones también de otros grupos parásitos de metales en el medio ambiente, y los ectoparásitos tienden a ser más sensibles. Eso lo encontramos en la literatura. Bueno, ¿qué otras ventajas? Si vemos un poco las redes marinas acuáticas, vamos a poder notar que los grupos parasitarios los podemos encontrar en todos los niveles de la cadena. Ambientes epipelágicos, mesopelágicos, batipelágicos. Entonces, en realidad nos pueden dar información sobre la distribución espacial y trófica de los contaminantes, que pueden hacer una evaluación a escala mucho más amplia que en comparación con otros grupos que podrían ser los clásicamente macroinvertebrados bentónicos usados, ¿no? Porque los macroinvertebrados básicamente los encontramos en el nivel pegado al bentos, pero los parásitos podemos evaluarlo en todos los niveles, y de ahí la ventaja. ¿Qué más tenemos? Entonces, tenemos también información de respuestas a la contaminación y hacia dónde estamos yendo en el ámbito de lo que se llama la parasitología ambiental. Me gusta ver siempre líneas nuevas, líneas un poco que estén en etapa de crecimiento. Esta es la revista Parasite Vectors, ¿no? Y si también ha habido un trabajo que ha evaluado los bioindicadores, parásitos como indicadores, ¿y en qué se ha evaluado más? Podemos notar que se ha evaluado más en peces, ¿no? Luego siguen un poco caracoles, mamíferos, pero peces es el grupo más grande. Y los estudios sugieren que pueden tener diferentes tipos de respuestas dependiendo de los grupos analizados. Puede ser algunos grupos que permiten hacer evaluaciones de acumulación, ¿no? Y también de metales pesados. Entonces, en este caso se trabajó con el modelo en el Callao La Lorna, una especie costera, demersal, y el objetivo fue relacionar parámetros físico-químicos, metales pesados, el músculo, hígado, etc. Esto se hizo en un proyecto que participaron muchas personas desde el año 2015 al 2016. Se evaluaron estos parámetros físico-químicos en relación a este pez lorna en la zona del Callao, y partimos de las siguientes hipótesis. Habrá asociaciones, las asociaciones negativas son más dominantes entre los parámetros físico-químicos, el contenido de metales versus los índices ecológicos de los parásitos en la zona del Callao, y la hipótesis secundaria 2 es que las asociaciones son más fuertes entre los metales, los parámetros físico-químicos versus los índices ecológicos. Entonces queríamos ver qué tipo de asociación era la que más predominaba. Tenemos otra hipótesis, que las asociaciones son más fuertes entre metales, en agua, en músculo, en hígado, parámetros físico-químicos y los índices ecológicos en los endoparásitos, ¿okay? Y luego queríamos ver si también, eso era versus prevalencia e intensidad, y también queríamos ver si las asociaciones eran más fuertes entre los metales, músculo, hígado y parámetros con relación a la intensidad media de los parásitos metazoos. Entonces, varios índices ecológicos del parasitismo versus metales pesados. Se analizaron 93 variables, varios físico-químicos, metales en agua, músculo, hígado, prevalencia parasitaria y abundancia. Acá tenemos los parámetros físico-químicos y biológicos, van desde temperatura a turbidez, parámetros ligados al crecimiento algal, ficocianinas, células algales, amonio y otros. Metales pesados en agua, un total de 26. Metales en músculo, 20 metales en músculo. Metales en hígado, 17. Bueno, se trabajaron en 4 periodos del año con el fin de ver un poco la variación estacional. Se evaluó frente a la Escuela Naval, IMARPE y la zona del Callao. Acá están un poco los puntos de muestreo de 2 de ellos, y también los otros puntos de muestreo, usando como biomonitoreando a la cianea deliciosa de la Lorna. Se evaluaron los metales pesados en campo. Estos fueron evaluados siguiendo los métodos estándar, ICP, de espectrofotometría de absorción atómica, siguiendo pues las normas de la EPA y otros métodos de los métodos estándar recomendados.
Se evaluó también 200 individuos de la lorna. Y si vemos un poco los tejidos, los metales pesados en la lorna, comparados con algunas otras normatividades, hemos puesto hasta 7 normatividades, podemos notar que muchos de ellos tuvieron por lo menos algún valor quizás más alto, en alguno de ellos para cobre, para cromo, para mercurio, quizás para selenio en algunos de los componentes, para zinc también. Entonces estamos viendo que no son un solo metal el que estuvo más alto, podemos notar varios que estuvo más altos. También se colectaron un poco los parásitos siguiendo todos los protocolos estandarizados de separación en diferentes componentes, fijación, preservación y siguiendo todo el protocolo establecido. Se determinaron todos los parásitos encontrados. Tenemos desmonogeneos, digeneos, céstodos, tenemos también acantocéfalos, nematodos, copepos, todo a nivel taxonómico, resolución taxonómica más baja posible. Y finalmente aquellos que tenían el 10%, nos quedamos nosotros con 2 monogeneos, 2 tremátodos, un céstodo, un nemátodo y un copepo, aquellos que tenían prevalencias mayores. ¿Encontramos algún tipo de asociación? Queríamos ver con la presencia de los metales pesados. Bueno, un monogeneo, Cyanosuchniacula cyanea, se encontró una asociación positiva con el manganeso y la plata. Se encontró asociación negativa más bien de esta misma especie en el zinc en el músculo, con la prevalencia de este parasitismo. Hafigotile, que es otro monogeneo, fue más abundante en aquellas muestras que tenían a nivel de arsénico y plomo en músculo, y también tenía mayor prevalencia aquellos que tenían plomo en el músculo. ¿Okay? Y también la prevalencia y abundancia de hafigotile con el bario y cobre en el hígado, y también se encontró que la turbidez estaba más asociada con la prevalencia de hafigotile. Pancredium, que es un tremátodo, se encontró relaciones positivas con el silicio y con el titanio, relaciones negativas. Una especie considerada tremátodo 1 se encontró más abundante con el zinc, ¿okay? En músculo, en hígado, con fósforo y silicio en el agua. Y en caso de adenocéfalos, que es una especie de tenia, se encontró muy asociada con manganeso, titanio y aluminio en músculo, y más bien con el zinc en agua, y más bien la transparencia estaba bien relacionada con la prevalencia y abundancia de adenocéfalos. Dicheline, que en este caso es un nemátodo, se encontró una asociación negativa con el manganeso y el zinc en el agua. Este fue interesante, Clavelotis, porque tenía muchas relaciones, ¿no? Con la prevalencia y abundancia de aluminio, plomo, en agua, con músculo también relaciones negativas, y con asociaciones con la transparencia también relaciones negativas. Entonces, si vemos la primera hipótesis, que si las asociaciones negativas son más dominantes, rechazamos la hipótesis porque más bien encontramos que había un poquito más de relaciones positivas que negativas. Si vemos la hipótesis secundaria, si las relaciones eran más fuertes entre los metales en el agua, en el músculo, en el hígado, con los parámetros físico-químicos, entonces se encontraron 11 correlaciones con los metales, 24 correlaciones con metales en músculo, 4 en hígado y 6 con los parámetros físico-químicos. O sea, con el músculo se relaciona más que con agua o con parámetros físico-químicos. Claro, porque es su hábitat inmediato, el músculo. O sea, el mismo pez, más que el entorno externo. Muy bien. Si hablamos también de hipótesis 3, ¿qué es mejor? El efecto en los endoparásitos, ectoparásitos, entonces había mayor número de correlaciones con los ectoparásitos, o sea, 27 de 18 correlaciones para los endoparásitos. Y si hablamos nosotros de relación entre metales, músculo y parámetros con relación a la intensidad, ¿okay? En varias zonas también las rechazamos, había más bien, estaban casi parecidos las relaciones de correlación. Entonces, este otro trabajo nos muestra que entre los ectoparásitos, si tuviéramos que seleccionar alguno, Clavelotis, que es un copepo, que lo vemos ahí,
ha presentado más asociaciones fuertes con metales en agua, músculo, hígado y parámetros físico-químicos. Y entre los endoparásitos podríamos seleccionar más bien al cestodo, que presenta asociaciones más fuertes con metales en agua, músculo, hígado, parámetros físico-químicos. Y la transparencia es la que ha presentado mayores asociaciones con los parásitos. Y más bien nos llama la atención que mercurio no se asoció con uno de los índices de los metazoos, o sea, ahí no había relación. Porque en realidad, si hacemos el análisis, me salieron como 125 hojas de correlaciones. No es que eran muchísimos parámetros analizados, pero tuvimos que analizar uno por uno a ver qué cosa estaba pasando. Bueno, después de hablar de todo ese tema, también vi otro artículo del 2013 que tiene un ciclo muy sugerente, se llama Los mitos de las especies indicadoras, que en realidad dice que hay que tomar todos esos conceptos. Si usamos solamente el concepto estático, podría tener una limitación en su empleo, ¿no? Y entre las cosas que dicen aquí es que las tolerancias o preferencias de las especies pueden variar dependiendo de cambios ambientales. Cambia un valor y puede ser de repente de una asociación positiva, cambia el valor de otro parámetro ambiental y se puede dar una asociación negativa, ¿no? Y que el ambiente puede ir ajustando según las necesidades, según gradientes ambientales, ¿ok? Y hay que tomar en cuenta que podrían haber especies crípticas, sobre todo cuando hacían especies, trabajamos con un patrón de taxón o resolución taxonómica más bajo que puede ser familia, entonces podría perderse un poco la resolución, porque dos especies pueden tener, que sean de la misma familia, sensibilidades muy diferentes, ¿no? Entonces, terminando, podemos notar aquí que esa es una de las líneas de investigación que tenemos nosotros en el laboratorio: indicadores ambientales, indicadores biomonitores para el ámbito de la ecotoxicología, usando diferentes grupos, los ensayos ecotoxicológicos, usando los parásitos, usando los insectos, organismos acuáticos en humedales, aves, grupos de mamíferos, etc. Entonces, básicamente eso sería, digamos, toda la presentación, y les agradezco a todos su presencia con relación al tema presentado. Vamos a tratar también de colgar en PDF la presentación para que la puedan descargar y la puedan tener sin ningún problema. Muchas gracias a la Universidad Nacional Federico Villarreal, a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Muchas gracias al señor decano que nos acompaña en esta oportunidad. Es una satisfacción escuchar este tema tan importante en estos momentos que nos está tocando vivir, es la contaminación, la polución. Doctor, lo felicito y agradezco que la Facultad de Ciencias Naturales, ¿no?, esté realizando estos trabajos de investigación de importancia para las revistas de investigación que usted está editando, está publicando. Tal es así que la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas le agradece en esta oportunidad su excelente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Bueno.